Muy buenos días, señores alumnos. El día de hoy vamos a tratar sobre la pancreatitis aguda. En primer lugar, vamos a dar una definición. Es pues un proceso inflamatorio agudo que ocurre en el páncreas. Ustedes saben que el sufijo itis alude a un proceso inflamatorio. En este caso estamos hablando en pancreatitis, es el proceso inflamatorio en esta glándula. ¿Por qué se produce? Pues por la activación intracelular de las enzimas pancreáticas. Como consecuencia de esto, se produce la autodigestión de la glándula, y no solamente la glándula pancreática, sino también puede verse afectado los tejidos vecinos, incluso órganos y sistemas distantes. Como ustedes comprenderán, quiere decir que este proceso tiene una gravedad variable, que oscila desde los procesos leves, localizados, hasta puede llegar a producir una falla multiorgánica, porque este proceso inflamatorio se ha transformado en una respuesta inflamatoria sistémica. Vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología de la pancreatitis. Normalmente esta glándula, como produce enzimas, ya hemos visto, se protege de la autodigestión por diversos mecanismos. Es así, por ejemplo, que puede sintetizar las enzimas no en su forma activa, sino en una forma de proenzimas, o sea, formas inactivas. Tal es el caso del tripsinógeno, por ejemplo, y la proelastasa, que son formas inactivas de la tripsina y de la elastasa, respectivamente. También otro proceso que tiene el páncreas para protegerse es que aquellas enzimas que se guardan en forma activa las tiene encerradas en gránulos de zimógeno. Por ejemplo, la amilasa. Aquí tienen ustedes, ¿no?, los gránulos de zimógeno. Y también el páncreas tiene potentes inhibidores de las enzimas, como ser la mesotripsina, antiproteasas como la alfa-1 antitripsina y la alfa-2 macroglobulina. Entonces, estos tres sistemas protegen a la glándula de la autodigestión. Muy bien, se esboza cómo sería que se inicia este proceso. Inicialmente tiene que haber la activación intracelular del tripsinógeno. Esto conlleva a un proceso inflamatorio dentro del páncreas y, dependiendo de la gravedad del proceso, esta inflamación se puede trasladar a órganos vecinos o distantes, una inflamación extrapancreática. Muy bien, tenemos aquí, por ejemplo, una célula acinar del páncreas, ¿no? Se produciría un insulto, ¿no? Vamos a hablar en la etiología posteriormente, un aflujo de calcio, ¿no? Y aquí ustedes ven que se produciría por este insulto una fusión de los lisosomas con el zimógeno, ¿no? Los lisosomas con el zimógeno. Entonces, como consecuencia de ello, se liberan las hidrolasas que están dentro del lisosoma, por ejemplo, la catepsina B. Estas hidrolasas lisosómicas van a producir la activación del tripsinógeno, que pasa de ser una forma inactiva a su forma activa, que es la tripsina. Y esta activación de la tripsina produce a su vez una reacción en cadena de otras enzimas. O sea, se produce una cascada de activación enzimática. Por otro lado, las hidrolasas también producen apoptosis y necrosis por su efecto citolítico. No solo eso, se ha visto de que concomitantemente a la activación del tripsinógeno, ¿no?, se activa la vía del factor nuclear kappa beta. Y el factor nuclear kappa beta tiene que ver mucho también con la amplificación y activación del proceso inflamatorio. Como ustedes ven, este factor nuclear kappa beta al final va a desencadenar una inflamación sistémica.
¿Ok? ¿Cómo es esto? Pues este factor nuclear kappa beta se activa por, digamos, una recepción de patrones moleculares asociados, puede ser a patógenos o endógenos, que son los DAMs, ¿no? Los DAMs. Entonces, como ha habido una destrucción celular inicial por la activación del tripsinógeno, se liberan, por ejemplo, proteínas, ¿no? HMGB1, como están viendo ustedes aquí, los nucleosomas, que son fragmentos de DNA, ¿no es cierto?, enroscado alrededor de octámeros, son los DAMs. Recuerden ustedes, en el año pasado vieron ustedes los PAMs y los DAMs, que eran, digamos, los disparadores del factor nuclear kappa beta. ¿Y qué hace? Se va a ensamblar este complejo macromolecular que es el inflamosoma. En este caso, por ejemplo, el NRP3. Hay varios inflamosomas que no es el tema de esta clase, ¿no? Que tienen, digamos, una porción que acopla la procaspasa y este fragmento de rico en pirina, ¿no? El NRP3. Y esta procaspasa se va a transformar en caspasa. Va a activarse la caspasa. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Pues este factor nuclear kappa beta va a promover que la prointerleuquina 1b se active a su forma interleuquina 1b activa, valga la redundancia, ¿no? Y también la interleuquina 18. Entonces, el factor nuclear kappa beta contribuye a que se active la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18. Y por otro lado, se va concomitantemente el inflamosoma en LRP3, ¿no? Va a contribuir a la activación de la caspasa. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que la caspasa también promueve la apoptosis. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos una doble vía, ¿no? Simultánea se postula la activación del tripsinógeno y la activación del factor nuclear kappa beta. Consecuencia, hay destrucción celular y se dispara la inflamación que puede llegar a ser sistémica. Aquí un poco más de detalle cómo es que se activa el inflamosoma LRP3, ¿no? Habría una estimulación del receptor también de la colecistoquinina. Ustedes saben que la colecistoquinina es una hormona que activa la secreción pancreática, ¿no es cierto? Pues bien, ya hemos visto que se produce la activación del tripsinógeno a tripsina, ¿no es cierto? La activación del tripsinógeno a tripsina. Y también que se activa el factor nuclear kappa beta, ¿no? Son las dos vías que ocurren simultáneamente. Y este factor nuclear kappa beta, miren ustedes, lleva a la activación también del inflamosoma, ¿no es cierto? El inflamosoma y la autodigestión, ¿no es cierto?, de la célula libera a DAMs. ¿Qué cosas son los DAMs? Pues fragmentos de DNA y la proteína que hemos mencionado anteriormente, ¿no? La proteína del grupo de alta movilidad, ¿no? La proteína 1, HMGB1, que ustedes están viendo aquí. Entonces, estos DAMs, que son patrones moleculares endógenos, producidos en la misma célula, liberados por la destrucción celular, ¿no?, van a ser, digamos, reconocidos, ¿no?, por la célula presentadora de antígenos. Está reclutada y se va a producir este contacto. ¿Y qué hace? Va a favorecerse la liberación de otros mediadores inflamatorios. El kappa beta también producía, recuerden ustedes, la interleuquina 1 beta, ¿no?, la interleuquina 18, y también aquí tienen ustedes el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, etc. O sea, liberación de interleuquinas mediadores del proceso inflamatorio. ¿Ya? Y por este otro lado también están viendo ustedes, ¿no?, el factor kappa beta produce el acoplamiento, la liberación del NLRP3, el inflamosoma. En resumen, muchachos, entonces, activación del tripsinógeno, activación del factor nuclear kappa beta, destrucción celular
liberación de mediadores inflamatorios que van a amplificar esta respuesta. Eso es la inflamación. Por otro lado, también habíamos hablado de una activación enzimática. Acá tienen bien que la activada la tripsina, se activan otras enzimas que tienen ustedes aquí. Por ejemplo, la fosfolipasa A2, ¿no?, que produce destrucción de los fosfolípidos de membrana y necrosis por coagulación. La elastasa, que destruye la musculatura lisa vascular y produce daño vascular y consecuentemente hemorragia. La calicreína, que tiene que ver con la cascada de la coagulación, pues también produce edema e inflamación. La lipasa, necrosis grasa, produciendo la producción de jabones. La quimotripsina, que produce edema y daño vascular. Entonces, estas enzimas, ¿no?, van a producir también lesión pancreática, autodigestión pancreática, más daño celular. Aumenta la producción también de mediadores inflamatorios. Como ven, esta producción tiene doble fuente: la activación enzimática, el daño celular, y por otro lado la activación del inflamasoma en el RP3, que va a amplificar la liberación de mediadores inflamatorios también, ¿no? Consecuencia, tenemos inflamación local, ¿no?, que es la mayoría de pacientes, felizmente, y en un 20% ya es una inflamación sistémica que va a los casos graves. Aquí también se está resumiendo, ¿no?, la fisiopatología. Hay un daño pancreático por los mecanismos que ya hemos visto, ¿no?, enzimas activadas, mediadores antiinflamatorios que amplifican la respuesta, con participación del endotelio. También hay lesión endotelial, ¿no?, más mediadores inflamatorios que llevan a la lesión tisular y tiene efectos sobre la circulación, una hipoperfusión, una vasodilatación y el shock, ¿no?, dependiendo de la gravedad de este proceso. Y al haber hipoperfusión, pues también hay disfunción multiorgánica. Fases de la pancreatitis. Se describe una fase temprana, ¿no?, que ocurre antes de las 2 semanas, caracterizada por la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y o la falla multiorgánica. Recordemos aquí los criterios de Sears, ¿no?, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, una PaCO2, un hemograma que puede ser más de 12.000 o con una leucopenia de 4.000, y si el recuento leucocitario está normal, una desviación izquierda, ¿no?, con más de 10% de bastones en la fórmula. Una fase tardía, que puede durar semanas o meses, que se caracteriza por la presencia de complicaciones locales, como ustedes están viendo aquí, o complicaciones sistémicas también, ¿no?, que ya lleva a una falla orgánica persistente. Una falla orgánica persistente. Este es sobre lo mismo, ¿no? Una parte, digamos, una parte inicial que, dependiendo de la gravedad del proceso, puede llevar hasta una falla orgánica, pero es transitoria, ¿no?, y que se puede resolver en la mayoría de los casos, o puede quedar una colección líquida, un pseudoquiste. Y una fase, digamos, tardía, ¿no?, más de las 2 semanas, que puede llegar a una falla orgánica persistente. Esos son los casos severos, ¿no?, y va a una necrosis que puede ser estéril o una necrosis infectada. Entonces, fase inicial, antes de la semana, y fase tardía. Hablemos algo sobre la epidemiología. La incidencia anual se está viendo que está aumentando en los últimos 20 años. Miren ustedes, en 1998 era 40 por 100.000 ingresos. Y en el 2002, miren ustedes, casi se ha duplicado, del 70 a 100.000.
En Estados Unidos se reportan 300.000 ingresos al año por esta patología. Y la prevalencia, ¿no?, es de 0,5 a 1 caso por 1.000 habitantes por año. Otros datos epidemiológicos que se ha visto que aumenta con la edad. También puede ser en los niños, ¿no?, hasta la primera década, y se alude a los trastornos hereditarios como sea la dislipemia, la pancreatitis crónica hereditaria. También puede haber ciertas infecciones como parotiditis o trauma abdominal, lógicamente. Respecto al sexo, ligeramente predominante en varones, miren ustedes, 1.5 respecto a las mujeres. Haciendo una estratificación por el sexo, se ve que en varones mayormente predomina la etiología alcohólica y son pacientes jóvenes, de edad de 30 a 45 años. En mujeres se describe mayormente por litiasis biliar y son edad un poquito mayor. Una edad promedio ocurre a los 50 o 70 años. Respecto a la raza, también se ha mencionado que en los afroamericanos es 3 veces mayor la incidencia que en la población blanca. Son datos epidemiológicos. Aquí les vamos a mostrar lo que es la medicina en evidencia, ¿no? Son varios niveles, como ustedes están viendo aquí, y hace, digamos, a los estudios que se hacen, ¿no? Los estudios que se hacen a nivel clínico. El nivel 1 es el nivel más alto, ¿no? Son los metaanálisis a partir de estudios homogéneos, los experimentos, digamos, aleatorizados, controlados, doble ciego, están en este lugar, y así sucesivamente van bajando, ¿no?, como ustedes pueden apreciar. El nivel más bajo es opiniones de autoridades respetadas, informes de comité de expertos y recomendaciones basadas en experiencia clínica no cuantificada, ¿no?, o no adecuadamente controlada. Y de esos estudios salen las recomendaciones, ¿no? Grado A, grado B y C, ¿no? El subíndice 1 son los que se aplican clínicamente, y el subíndice 2 es cuando no se aplican clínicamente o no están indicadas. Y esto se dice ¿por qué? Porque actualmente está, digamos, en uso las famosas guías clínicas. Estas guías clínicas se basan en recomendaciones, ¿no? No llegan a ser protocolos, pero son recomendaciones al actuar frente a determinada patología. ¿Y en qué se basan? En los niveles de evidencia que hemos visto. Y entonces aquí vamos a hablar sobre etiología. Entonces la última guía dice que debe determinarse en la pancreatitis aguda por lo menos en el 80% de los casos, ¿ya? Por lo tanto, no más del 20% debe quedar sin etiología determinada o idiopática. ¿Y qué se concluye? Que las principales etiologías son la litiasis biliar y el alcohol, ¿no? Con estos porcentajes que están viendo ustedes, que en suma son 70-80%. Acá tienen una miscelánea de etiología, como ustedes están viendo. También otro grupo es la metabólica, ¿no?, la hipercalcemia, la hiperlipemia. Y nos quedamos, ¿no?, puede ser hasta 20%, pero en promedio es de 10 a 15% en que no se llega a determinar la etiología. Pero sí que se ha visto el factor de riesgo, edad, como hemos visto ya con el sexo, vamos a decir, ¿no? Y también se describe el polimorfismo genético, la obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y cirrosis. Son factores, digamos, que promueven a que desencadenen una pancreatitis. Aquí un poco más resumido, las principales etiologías, ¿no? Alcohol, cálculos biliares, y agrupan a las otras. ¿Qué otras? Todas estas que están viendo ustedes aquí. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre las dos etiologías principales. La litiasis biliar, en primer lugar,
como ya se ha mencionado, son 40-70% de casos de pancreatitis aguda. Ocurre de todos los pacientes que tienen litiasis entre el 3 al 8%. Dicho sea de paso, es la causa más frecuente en nuestro medio, ¿no? La etiología biliar. Y hemos hablado también de que la mayor incidencia son pues en mujeres, sobre todo de 50 a 70 años, y principalmente aquellas que tienen cálculos con diámetro pequeño, menos de 5 milímetros o microlitiasis. ¿Y por qué? Se alude que habría una obstrucción transitoria de la ampolla de Vater, o sea, por una migración de estos cálculos. No es que se quede el cálculo impactado, ¿no? ¿Y cómo se sustenta esta teoría? Porque después de un episodio de pancreatitis aguda se ha hecho un tamizado de las heces y se ha encontrado cálculos en estos pacientes, en un buen número de pacientes, el 90%. Entonces, para que migre el cálculo por la vía biliar, pues tiene que ser pequeño, ¿no? Si no, se queda pues atascado en el colédoco. Y en estos casos se alude que habría anomalías anatómicas, o sea, un conducto común, que la postuló Opie en el año 1901, ¿no? Un conducto común que un cálculo obstruía la vía biliar y se producía un reflujo biliar, ¿no? De la bilis al páncreas. Entonces, pero estos son los casos menos. Mayormente, como les digo, es la migración de los cálculos y son pequeños. En segundo lugar tenemos el alcohol, ¿no? Que está ocupando el segundo lugar aproximadamente, o en otros sitios es la etiología más importante, pero en promedio se ocupa del 25 a 35% de los casos de la pancreatitis aguda. Hemos mencionado que mayormente son los pacientes varones, ¿no? Jóvenes de 30 a 45 años. ¿Qué se ha visto? Que hay más riesgo de desencadenar pancreatitis aguda cuando la ingesta es diaria más de 100 centímetros cúbicos de etanol. Y tiene que haber un tiempo prolongado, por lo menos 5 años. Y de todos estos pacientes, solamente el 5 al 10% desarrollan pancreatitis aguda. Se menciona entonces por qué algunos sí y a otros no. Se mencionan otros factores que aumentarían el riesgo, como ser el concomitantemente uso de tabaco, y también habría una predisposición genética, ¿no? Para que contribuya a que estos pacientes hagan pancreatitis. Yendo un poquito más en la fisiopatología, ¿cómo es que el alcohol actúa? Pues activa el factor nuclear kappa beta. Ya hemos hablado eso en la fisiopatología. También la fosforilación de la proteína quinasa C, lo que lleva a un aumento del TNF y la interleuquina 1, ¿no? Por otro lado, también activa las caspasas, que lleva a la apoptosis, y disminuye la perfusión pancreática, o sea, va a predisponer a que haya una necrosis en el páncreas con su proceso inflamatorio. Además, estimula la secreción tanto en el páncreas, a nivel estómago y duodenal. ¿Por qué? Porque se estimula la colecistoquinina. Y encima se produce el espasmo del esfínter de Entonces ustedes pueden ver, se cierra el esfínter de aumentan las secreciones pancreáticas, se estimula la inflamación y la necrosis del páncreas. Entonces ya está todo el proceso completo para que se desarrolle pues una pancreatitis. También disminuye el umbral de la activación de la tripsina, o sea, más rápido el tripsino, que no va a pasar la tripsina desencadenando la activación enzimática, y también precipita las proteínas en los conductos pancreáticos, o sea, produciría una obstrucción de los conductos pancreáticos. Entonces, como ustedes ven, el alcohol tiene múltiples, digamos, mecanismos para llevar a la producción de una pancreatitis aguda. Vamos a hablar sobre el manejo diagnóstico y terapéutico de la pancreatitis aguda. Miren ustedes el nivel de evidencia, ¿no? Es alto, con su recomendación consiguiente.
Entonces trata de los siguientes puntos, que brevemente los vamos a ir tratando en la clase, ¿no? Habla sobre el diagnóstico, la determinación de la severidad y el pronóstico, qué rol tiene la imagenología, cómo es el manejo inicial, cómo es el manejo de fluidos, ¿no? Qué rol tienen los antibióticos, qué importante es el soporte nutricional, cuál es el rol de la CEPRE, cómo se maneja el tracto biliar, y finalmente, cuál es el rol de la cirugía en la pancreatitis aguda necrotizante. Con todos estos puntos. Pues bien, entonces vamos. El diagnóstico de la pancreatitis aguda debe de hacerse dentro de las 48 primeras horas de admisión. Es una recomendación de primer nivel. Y para esto requiere, ¿no? El diagnóstico requiere dos de los siguientes puntos. Un dolor abdominal característico de la pancreatitis aguda, que ahorita lo vamos a conversar. Valores de amilasa y o lipasa más o igual al 3 veces el valor normal. Y hallazgos imagenológicos característicos de la pancreatitis aguda, ya sea por ultrasonido, TAC o resonancia. Debemos aquí en este punto aclarar que la TAC y o la resonancia deben reservarse en aquellos casos de duda diagnóstica o que no haya mejoría clínica a las 24 o 48 horas de admisión. Estamos hablando de las primeras 48 horas de admisión. ¿Está claro? O sea, no viene un paciente con pancreatitis y ya al ingreso le estamos tomando TAC, resonancia. No, no, no. Así está establecido en las guías. Bueno, y la etiología debe determinarse en al menos el 80%. Y para determinar la etiología tenemos siempre nuestra herramienta, que es la historia clínica, ¿no? Entonces hay aspectos clínicos, donde se muestra buena anamnesis, los antecedentes personales y familiares. Segundo, tenemos laboratorio, ¿no es cierto? Un laboratorio, básicamente un perfil hepático, perfil lipídico, ¿no? Calcemia. Y si no hay, digamos, con el resto de imágenes, la colelitiasis, por ejemplo, descartar hipertrigliceridemia, ¿no? Descartar hipertrigliceridemia. Si no encontramos litiasis, etcétera, o la historia clínica de abuso de alcohol. Imágenes, la ecografía, ¿no? También tenemos la ultrasonografía y la TAG y la colangioresonancia, ¿no? Pero ya hemos visto que estos tienen su rol después de las 48 horas. Lo que sí podemos tomar de inicio es la ecografía transabdominal de inicio, ¿no? El cuadro clínico, entonces, en primer lugar tenemos que decir los cuadros severos están en 20, máximo hasta el 30%, ¿no? O sea, la mayoría son cuadros leves que no van a llegar al hospital. Entonces, en estos pacientes de cuadros severos vamos a encontrar un antecedente de comida copiosa o una ingesta alcohólica, ya que son las etiologías principales. Ya hemos visto que de los bebedores pesados, o sea que aquellos que durante 5 años, por ejemplo, su consumo de alcohol diario es de más de 100 gramos, ¿no? Y que también de estos solamente el 5 al 10% desarrollan pancreatitis, ¿no? Podemos encontrar así con los antecedentes. ¿Y con qué aqueja el paciente? Un dolor epigástrico severo, continuo, persistente, ¿no? Que puede durar más de 24 horas. Que está, el famoso se describe el dolor en cinturón, ¿no? Que está del epigastrio se irradia a la espalda, a la parte inferior del tórax o hacia ambos hipocondrios. Este dolor se describe en el 40-70% de los casos. También se acompaña de náuseas y vómitos. En algunos casos son tan severos que pueden llegar a la deshidratación o al shock, ¿no? Otro
dato importante, que estas náuseas y vómitos no alivian el dolor epigástrico. O sea, está con náuseas, vómitos y dolor epigástrico persistente el paciente. En cuanto al examen físico, podemos encontrar, ya hemos visto en los casos severos, ¿no?, shock, producto de los vómitos persistentes, del dolor, ¿no? El paciente puede estar deshidratado, puede estar polipneico, alteración de la conciencia, ¿no? La temperatura puede estar normal o ligeramente elevada. Puede estar histérico, en la tercera parte de los pacientes se encuentra este dato. Y ahí, yendo al examen localizado de abdomen, el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner se presenta solo en 1 a 3% y denotan una pancreatitis grave, ¿no?, con un mal pronóstico. Pero sin embargo, ustedes ven la frecuencia. También puede haber una distensión del abdomen por el hilio paralítico. A la palpación podemos encontrar hipersensibilidad y resistencia abdominal, ¿no?, incluso signos de irritación peritoneal, ¿no? Estamos hablando de casos severos. También en la percusión podemos encontrar matices desplazables, ¿no?, cuando hay colecciones o efusiones líquidas en el abdomen. Los ruidos pueden estar ausentes o alejados por el hilio paralítico, ¿no? Una respuesta refleja al proceso inflamatorio. Estamos hablando de casos severos. En el laboratorio, ¿no?, producto de la deshidratación, podemos ver una elevación del hematocrito, ¿no?, producto de la hemoconcentración. Y también, si hacemos un control seriado, vamos a ver que puede no disminuir, o sea, damos hidratación y sin embargo el hematocrito no desciende. Debería descender producto de la hidratación. Entonces se ha visto que esto, la falta de disminución después de hacer medidas de resucitación del hematocrito, pasar las 24 horas, es un factor de riesgo independiente de la necrosis pancreática, ¿no? Es un factor de riesgo. ¿Qué más? En el recuento leucocitario está alrededor de 12.000, ¿no?, reflejando que hay un proceso inflamatorio agudo. ¿Qué hay sobre las amilasas? Ya hemos visto, para criterio diagnóstico tienen que estar elevadas 3 veces, ¿no?, en los valores normales. Hablaremos primero de la amilasa. Entonces, un promedio de valores alrededor de 500 o más, ¿no? Estos son los valores normales. Entonces, unas 3 veces alrededor de 500. Esta amilasa se eleva precozmente. Miren ustedes, a las 6 horas alcanza su pico a las 48 horas y puede estar elevada de 3 a 5 días. Tienen ustedes aquí la sensibilidad, ¿no?, y la especificidad. Sin embargo, es de notar que en casos graves puede estar normal. O sea, no refleja 100% el grado de severidad del cuadro. Nos orienta al diagnóstico, sí. Aquí tenemos un trabajo que se realizó en la universidad, ¿no?, sobre la hemoconcentración. Hemos visto que entonces, después de las 24 horas debería disminuir, ¿no es cierto? Y cuando no disminuye, ¿qué valor pronóstico tiene ello? De eso se trata. Es la famosa curva ROC, ¿no?, que contrasta la sensibilidad y la especificidad. ¿Y qué se obtuvo? Miren ustedes, ¿no?, una sensibilidad especial al 72%. 72% con un intervalo de confianza al 95%, ¿no?, dando validez a ese punto que la no disminución del hematocrito después de hidratar al paciente nos da una idea del riesgo de un caso severo, ¿no?, un pronóstico reservado. Muy bien, vamos a la lipasa. Habíamos hablado de la amilasa, ahora hablamos de la lipasa, que también, ¿no?, debe estar elevada alrededor de 3 veces o más sus valores normales, que ustedes los tienen aquí, ¿no? Una sensibilidad, miren ustedes, superior a la amilasa, igualmente a la especificidad. ¿Y qué más? Permanece elevada más tiempo, ¿no? 8 a 14 días. ¿Y por qué tiene mejor sensibilidad y especificidad? Porque miren ustedes, la amilasa se eleva en otros procesos que no son pancreatitis. Ahí tienen ustedes, ¿no?
Lógicamente la pancreatitis sí, pero también en otros problemas. En cambio la lipasa, por ejemplo, no se eleva en la parotiditis, al contrario lo que sucede en la amilasa, la presencia de tumores, pulmón, por ejemplo, ¿no? La insuficiencia renal hay un leve incremento, ¿ya? En el embarazo ectópico no lo hay, la macrohemoglobinemia tampoco, ¿no? Entonces, como ustedes ven, es más procesos se eleva la amilasa que no son pancreatitis. Entonces, se saca esta recomendación, como la amilasa, ¿no es cierto?, tiene limitaciones en la sensibilidad, especificidad y lógicamente el valor pronóstico, ¿no?, positivo y negativo. Entonces no se puede utilizar solamente la amilasa para el diagnóstico y se prefiere la lipasa, ¿no?, ya que permanece elevada más tiempo. Muy bien. Sigamos con otros exámenes auxiliares. El hepatograma hemos dicho que hay una tercera parte de pacientes puede tener ictericia, entonces vamos a corroborarlo con el laboratorio, que va a haber un factor obstructivo, ¿no?, si es que hay síndrome coledociano. Vamos a hablar sobre la proteína C reactiva, que se eleva también tempranamente, ¿no?, entre las 48 y 72 horas, luego va disminuyendo. Se le considera un factor pronóstico en los casos graves. ¿Ya? ¿Y cuál es el punto de corte? Más o igual a 150. Una sensibilidad del 60% y una especificidad del 90%. O sea que tiene más valor, ¿no?, más valor para detectar a los verdaderamente sanos, ¿no? La especificidad detecta a los verdaderamente sanos, ¿ya? Y para valor pronóstico tiene más de 150, quiere decir que el caso va a estar grave. Eso es lo que quiere decir esto. También tenemos el dosaje de tripsinógeno 2 en orina. Miren ustedes, los niveles altos se mantienen desde 4 hasta 30 días, con una sensibilidad y una especificidad importante. Un resumen de lo que estábamos hablando, ¿no?, sobre el laboratorio en la pancreatitis aguda, ¿no?, el análisis bioquímico, la amilasa, la lipasa, el tripsinógeno en la orina, hemos hablado del hematocrito, la leucocitosis. También es importante el dosaje de calcio, magnesio, ¿no?, y el análisis de sangre arterial, ¿no?, el equilibrio ácido básico. Bioquímica también tenemos la glicemia, el BUN, ¿no?, las proteínas, perfil lipídico, ¿ok? Pruebas de función hepática, como la bilirrubina, fosfatasa alcalina, etcétera, ¿no? El hepatograma. ¿Ok? Hepatograma, descartar problemas de bioquímicos de hipertrigliceridemia, ¿no? La glicemia puede ser que haya una diabetes o por la falla pancreática, falla renal, etcétera, ¿no? Y sobre todo ya hemos hablado de la amilasa y la lipasa, ¿no?, que tiene una sensibilidad mayor, una especificidad mayor también que la amilasa. ¿Ok? Nuevamente ya hemos visto que la amilasa se eleva en una serie de otros procesos, ¿no?, que no son pancreatitis. Y lo que ocurre con menos frecuencia en la lipasa. Muy bien, hay otros exámenes auxiliares a mencionar. Por ejemplo, el péptido activador del tripsinógeno, que se puede dosar en sangre, orina e incluso en el líquido acítico. Se reporta una sensibilidad muy importante, miren ustedes, el 100%, y una especificidad en el 88%. También se habla últimamente de la resistina, que es una hormona adipocítica relacionada con la resistencia a insulina, que se encuentra en los pacientes obesos y que también es una citoquina inflamatoria. Y esto contribuiría, digamos, a la hiperglicemia, ¿no?, que ya de por sí existen en estos casos de obesidad. Y se le concede un valor predictivo similar, digamos, al test de Apache. Luego vamos a ver cómo la obesidad también es un factor de riesgo de mal pronóstico.
¿no? Y este es un marcador, la resistina. Otro elemento es la procalcitonina, que también se alude que predice el riesgo de infección en la pancreatitis aguda con necrosis. Es un marcador de necrosis, ¿no? Marcador de necrosis cuando es más de 3.8 nanogramos por mililitro. Marcador de necrosis. Y también predice el riesgo de infección. La sensibilidad, como ven, también es importante, 93%, y una especificidad del 79%. Otro marcador, tenemos las elastasas de los polimorfos nucleares, el dosaje de diversas interleuquinas, fracciones del complemento, ¿no? Incluso el TNF-alfa. Pero estos son costosos y de poca utilidad en la práctica clínica. Sin embargo, se menciona en los estudios. Vamos a hablar ahora sobre la imagenología. Lo más simple, lo que tenemos a la mano, es una radiografía simple de abdomen que nos va a mostrar imagen de ilio paralítico, la imagen del colon, digamos, recortado, producto del ilio paralítico. Una radiografía de tórax también nos puede mostrar el derrame pleural izquierdo, clásicamente descrito. La ecografía, muy importante, transabdominal. También se puede hacer una ecografía endoscópica, ¿no? Pero lo que está más a la mano es una ecografía transabdominal, que se recomienda, ¿no?, que debería realizarse en todos los pacientes con pancreatitis aguda al ingreso para descartar etiología biliar. Más que todo, hemos dicho en nuestro medio, es la etiología más frecuente. Posteriormente hablaremos sobre la TAG, ¿no?, y también de la resonancia. ¿En quiénes se usaría la resonancia? Ojo, eso es posterior, pero no es en el ingreso, ¿no? En aquellos pacientes que tengan alergia al contraste ayudado, o que tienen insuficiencia renal, o sea, no se puede usar el contraste. En mujeres embarazadas, obvio, por la radiación, ¿no es cierto? Sin embargo, es menos sensible que la TAG para detectar gas en las colecciones líquidas. ¿Ok? Vamos a hablar ahora sobre la TAG. La TAG es un examen importante porque confirma el diagnóstico, descarta otras patologías y provee buena evidencia de la presencia o ausencia de pancreatitis, ¿no? Nos permite también localizar necrosis, colecciones pancreáticas con una buena sensibilidad, ¿no?, en 90%. Pero eso sí, tener en cuenta cuándo debemos tomar nuestra tomografía no es al ingreso. Todas las guías recomiendan, ¿no?, entre las 72 o 96 horas de inicio de los síntomas. Muy importante tener en cuenta en la tomografía la escala de Baltasar, ¿no? Entonces Baltasar describió los siguientes grados en letras y le dio un puntaje. ¿Con qué fin? No solo de llegar al diagnóstico, sino también de dar un pronóstico, como vamos a ver a continuación. Entonces miren ustedes, si el páncreas es normal, 0 puntos. Si hay un edema focal, le va dando un puntito. Si la inflamación ya está alrededor del páncreas, entonces es el grado C con 2 puntos. Si hay un flemón, ¿no?, o una colección o extrapancreática, es el puntaje 3 para un grado D. Y finalmente, si hay 2 o más colecciones o hay gas retroperitoneal, ya ese es el Baltasar E, entonces tiene 4 puntos. Y usando contraste, ¿para qué usamos contraste? Para ver el grado de necrosis. Porque el tejido necrosado no va a captar el contraste y se va a ver negro. Y entonces también graduamos, ¿no? El grado, cuando es B, ¿no es cierto?, el porcentaje de necrosis. 0, porque hay edema nomás, ¿no es cierto? Y en el C, entonces, cuando la necrosis es menos del 30%, te ponemos 2 puntos. Si está la necrosis entre el 30 y 50%, le ponemos 4 puntos. Y si la necrosis es más del 50%, 6. Entonces observen ustedes cómo en la necrosis los puntajes van de 2 en 2, ¿no? En cambio,
Cuando no hay contraste, los puntajes van de 1 en 1. ¿Está claro? Por ejemplo, aquí tenemos, miren ustedes, un páncreas que está todo edematoso, pero una necrosis mínima aquí, ¿no? Prácticamente lo podemos considerar, no hay necrosis, entonces es un Baltasar B, porque hay edema. Entonces le corresponde un puntaje 1. Como no hay necrosis, 0. Y se saca este puntaje, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, que el edema ya está saliéndose del páncreas. Mira, es un edema peripancreático, acá. ¿Ya? Después hay una necrosis menos del 30%. Esto es necrosis, ¿no? Esto es necrosis también, pero no llega ni al 50%. Entonces tenemos, miren, ¿no? Edema peripancreático, que es un Baltasar C, y tenemos una necrosis menos del 30%, entonces el puntaje es 4, ¿ya? Y así, tenemos ahora, ¿qué cosa? Un flemón, este es un flemón. Eso es Baltasar D, y le corresponde entonces el puntaje 3. Y la necrosis, miren ustedes aquí, ¿no? Está alrededor del 30 al 50%. No llega al 50%, ¿no? Es más del 30%, entonces por lo tanto 3 más 4 es 7. ¿Ok? Acá hay una colección intrapancreática. Miren, hay una colección intrapancreática, ¿no es cierto? Y la necrosis, ¿no? La necrosis también está entre el 30 al 50%, entonces 7. En cambio aquí miren ustedes ya prácticamente no hay páncreas, está completamente necrosado, ¿no? O sea, es una necrosis ya más del 50%, entonces 6, y es un Baltasar E, es el puntaje máximo. ¿Y qué importancia tiene esta aplicación de la escala de Baltasar? Tiene una sensibilidad de 87 y especificidad de 83, como están viendo. ¿Para qué? Para establecer el pronóstico. Se ha visto, mire, cuando los índices van aumentando, la morbimortalidad también va aumentando. Por eso se usa también como un criterio pronóstico. Mientras mayor grado de necrosis, ¿no? La morbimortalidad va a ser mayor. ¿Ok? Muy bien. Seguimos con los exámenes auxiliares. ¿Cuál es el rol de la CEPRE? La CEPRE puede ser diagnóstica para evaluar los conductos biliar y pancreático. Y hemos visto que nuestra principal etiología en el medio es la etiología biliar. Pero no solamente pues puede estar los cálculos en la vesícula, ¿no? Sino que el problema es que pueden depositarse en la vía biliar o puede haber migración de cálculos en la vía biliar, como no hemos hablado en la fisiopatología. Entonces, tener en cuenta lo siguiente. La CEPRE no es necesaria, ¿no? Cuando hacemos el diagnóstico de pancreatitis aguda biliar, o sea, cálculos en la vesícula, si es que no hay una evidencia clínica de obstrucción biliar. Es decir, un paciente sin ictericia, sin colédoco dilatado en la ecografía, ¿para qué le vas a hacer una CEPRE? No tendría razón de ser, ¿no es cierto? Ahora, si todavía tenemos la sospecha de que el paciente pueda tener coledocolitiasis, ¿no? Entonces, se prefiere la colangioresonancia, que no es invasiva, o incluso una ecoendoscopía, que sí ya vendría a ser invasiva, ¿no es cierto? Son preferibles a la CEPRE, ¿no? Cuando no hay evidencia de colangitis y o ictericia. ¿Está claro? O sea, para que le hagan a un paciente la CEPRE, el paciente tiene que estar histérico, ¿no? ¿Ya? Tiene que estar histérico para poder hacerle, ¿no es cierto? Pero si no lo está, no es necesaria la CEPRE. Si no está histérico, no hay dilatación de la vía biliar, pues por gusto vamos a hacer el dispendio de recursos. Preferible si estamos sospechando, le hacemos una colangioresonancia que no es invasiva.
Incluso se menciona puede hacer hasta la ecoendoscopía, pero no la CEPRE, porque la CEPRE ya invade la vía biliar y un riesgo de la CEPRE es la pancreatitis también, hay que tener en cuenta. Esa es la explicación. O sea, si no hay justificación para hacerla, mejor es no hacerla. ¿Está claro? ¿Qué otros cuadros cursan con dolor abdominal más o menos importante que pueden llevar al paciente al shock en algunos casos, ¿no? Comprometerlo al paciente? Una colecistitis aguda, pero incluso diría yo con colangitis, ¿no? Una úlcera perforada, ¿no? Una péptica, una trombosis mesentérica trae al paciente chocado con reacción peritoneal, o una obstrucción intestinal alta también tiene vómitos, distensión en epigastrio, también podría considerarse en el diagnóstico diferencial. Muy bien, ya hemos hablado entonces del punto del diagnóstico de la pancreatitis aguda. El siguiente punto a resolver es la evaluación pronóstica, que debe ser entre las 24 y 48 horas. ¿Y por qué tenemos que hacer esta evaluación pronóstica? Para clasificar a los pacientes, pacientes de bajo riesgo y pacientes de alto riesgo. ¿Y por qué? ¿Para qué? Los pacientes de alto riesgo se recomienda que deben de ingresar a la UCI para decidir cuál es el mejor tratamiento en cada caso, ¿no? Y ya tener un panorama del riesgo de morbi-mortalidad de cada caso para prevenirnos, ¿no es cierto? Si es un caso grave, mandarlo a la UCI y estar atentos porque la morbi-mortalidad es mayor en estos pacientes, por lógica. Y entonces, ¿qué herramientas, qué parámetros tenemos para realizar esta evaluación pronóstica? Podríamos agruparlos en tres grupos: parámetros clínicos, parámetros imagenológicos y parámetros de laboratorio, que ustedes los tienen sintetizados aquí. Muy bien, pero también hacia el ingreso, sin hacer mayor, digamos, evaluación ni test, podemos también nosotros figurarnos, ya, hacernos una idea de la gravedad del caso. Al ingreso, por ejemplo, tenemos un paciente mayor de 55 años, simplemente con este dato ya, ojo, puede ser un caso grave. Tenemos un paciente obeso, ya hemos hablado también, ¿no? El gran riesgo de la obesidad. Entonces, con un índice de masa corporal mayor de 30, ya este es un paciente de riesgo. Y evidentemente, si el paciente viene en falla orgánica, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, en shock o criterios de SIRS, pues esto ya decimos que es un cuadro severo y, ojo, la morbi-mortalidad pues es un riesgo importante. Y si el paciente ya está hospitalizado, ¿no es cierto?, evidenciamos necrosis pancreática, ¿con qué? Con la tomografía, ¿no es cierto?, con la tomografía, y hemos visto que se toma después de las 72 horas, ¿no es cierto?, y hay una falla orgánica que persiste. Entonces, así, miren ustedes, sin hacer ningún test, ya estamos diciendo que este es un caso grave. ¿Ok? Hablaremos ahora sobre los criterios clínicos. El famoso test de Ranson, con una sensibilidad que ustedes la tienen acá, ¿no?, alrededor del 70-80%, y una especificidad un poquito de entre 68 a 77.5. ¿Cuándo se considera una pancreatitis grave? Cuando hay más o igual de a 3 criterios. Se estratifica, ¿no?, para los que tienen que entrar en detalle, a los pacientes sin colelitiasis y los pacientes con colelitiasis. Observen ustedes que los criterios para cuando es colelitiasis son un poco más altos, ¿no?, en general. Y acá tienen ustedes una versión un poco más simplificada del test de Ranson. Observen que el único criterio clínico es la edad, más de 55. Después son datos de laboratorio, ¿no?, leucocitosis,
glicemia, ¿no? TGO y LDH, ¿no? Lo dejo para que revisen estos datos. Aquí una mnemotecnia que les podemos decir. Comenzamos con 10, que es la caída de hematocrito, ¿no? La mitad de 10 es 5, la elevación del boom. Seguimos bajando de 2 en 2, ¿no? Después del 10 bajamos al 8, el calcio menos de 8. La mitad de 8 es 4, el déficit de base, ¿no? Es como una mnemotecnia. Estábamos en 8, bajamos a 6, ¿no? Que es el secuestro de volumen más de 6 litros. Y al 6 le ponemos un cerito, el PO2 menos de 60. Tienen ustedes los criterios a las 48 horas y los criterios al ingreso. Pues bien, ¿y qué se ha visto? Hemos dicho que el criterio grave es 3 o más criterios, ¿no? Y se ha visto que, por ejemplo, cuando los criterios positivos de Ransom son 1 o 2, miren ustedes la mortalidad. Y se va incrementando a medida que tenemos más criterios positivos. Por otro lado tenemos el famoso score de Apache, que tiene una sensibilidad y una especificidad mayor que la de Ransom, es cierto, ¿no? Y se considera una pancreatitis aguda severa cuando hay 8 o más criterios positivos. Tiene una serie de parámetros fisiológicos, parámetros de edad y parámetros de salud crónica, ¿no? O sea, múltiples parámetros evalúa. Y luego se suma, el score final sale de los puntos de estos 3 criterios fisiológicos, ¿no? La edad, etcétera. Y aquí tienen ustedes toda la escala, ¿no? La escala de Apache y la puntuación, ¿no? Como ven, esto pues es un laborioso. Claro que actualmente han salido aplicaciones que ya más rápido permiten calcular, pero de todas maneras es trabajoso, ¿no? Es trabajoso el Apache. Y hay otro score, por ejemplo el BSAP, ¿no? Que es una sensibilidad, está en 68, en especial casi como el Ransom aproximadamente. Y el BSAP considera que una pancreatitis es severa cuando hay 2 o más criterios. Y para que vean ustedes la importancia, que por ejemplo el valor mayor de 2 es 10 veces se eleva el riesgo de mortalidad. ¿Cuáles son los criterios del BSAP? El boom, el estado mental, digamos, alterado, eso se evalúa con un Glasgow, la presencia de CIRS, la edad y efusión o derrame pleural. Entonces basta nomás con 2 puntos y es un cuadro severo. Recordando los parámetros de CIRS, no se olviden, temperatura más de 38 o hipotermia, elevación de la frecuencia cardíaca más de 90, elevación de la frecuencia respiratoria más de 20, ¿no? Hemograma entre 12.000 o una leucopenia de 4.000. Y si está normal, una desviación izquierda mayor de 10 bastones. Muy bien. También otro es evaluar la falla orgánica. Estos son los criterios de los diversos sistemas, ¿no? Que más conocido, por ejemplo, saben que la diuresis normal es de media 1 centímetro por kilo por hora, ¿no? Y así todos estos parámetros que ustedes están viendo aquí. Y también, ¿no? Evaluando la falla orgánica, se puede obtener un pronóstico. Entonces, no hay falla orgánica, pues 0 mortalidad. Un órgano está fallando, 3%. Si hay más de un órgano, como ustedes ven aquí, dependiendo del número de órganos involucrados, puede elevarse hasta cerca del 70%, ¿no? Entonces, ¿cuál es el score mejor? Pues no hay ninguno que sea superior netamente al otro. Todos tienen pros y tienen contras, ¿no? Por ejemplo, en este estudio comparativo se ha visto, bueno, aquí está arriba, ¿quién está? El BSAP, ¿no? En segundo lugar está el Apache, ¿no? El valor de la hemoconcentración, solito, aquí está, que lo hemos mencionado ya en un estudio que hubo acá en nuestra universidad. Ransom se mantiene, ahí se sigue manteniendo porque a pesar del tiempo
¿no? Se mantiene también. Entonces no hay pues un test único perfecto. Entonces, ¿qué cosa es lo que se recomienda? Que debe haber una asociación de scores, ¿no? De diversos criterios. Yo podría decir que lo importante es el criterio clínico. Cómo va el paciente, cómo está su medio interno, su hemodinámica. Eso nos va a decir, ¿no? Cómo está yendo el paciente, acompañado de imágenes, ¿no? De la tomografía. Muy bien. Entonces, hablando ahora de factores de laboratorio, hemos hablado de los criterios clínicos, ahora vamos a hablar de los factores de laboratorio. Hay unos indicadores de necrosis y otros indicadores de infección. Recuerden que la infección, ¿no es cierto?, empeora el pronóstico. ¿Ya? Entonces, los indicadores de necrosis, en primer lugar, el más fácil de que ustedes recuerden, el PCR. También hay el péptido activador del tripsinógeno, o TAP, el dosaje del TNF, la fosfolipasa 2, la elastasa de polimerol con clase interleuquina 6. Recuerden ustedes que es importante la liberación de citoquinas, ¿no? El proceso inflamatorio, y entonces se puede dosar, ¿no? Y los indicadores de infección es hacer una punción de aguja fina guiada con tomografía y nos va a dar pues un cultivo positivo, ¿no? La procalcitonina, que también hemos hablado con factor pronóstico, y el dosaje de interleuquina 8. Aquí tenemos un resumen, por ejemplo, de estos marcadores, ¿no? Los marcadores bioquímicos en la evaluación pronóstica de la pancreatitis aguda, péptido activador tripsinógeno, por ejemplo, la fosfolipasa 2, la elastasa, la interleuquina 6 y la PCR, ¿no? La PCR. ¿Qué se ha visto, por ejemplo? Miren ustedes, casos severos y casos leves, ¿no? Como la interleuquina 6 se eleva más en los casos severos. Aquí la proteína C reactiva, como miren ustedes también, en los casos graves es valores más altos que en los casos leves. Y aquí tenemos el dosaje de la elastasa polimorfonuclear, ¿no? También. Pero en la práctica, ¿cuál de estos más se utiliza? Pues la PCR, ¿no? La PCR. Muy bien. También se habla de la procalcitonina. Miren ustedes, puede dar evaluación pronóstica, ¿no? Porque hemos visto, ¿por qué? Porque al ser marcador de infección, cuando hay infección, el pronóstico empeora. Y miren ustedes un dato importante, ¿cuál es mayor? Netamente la especificidad. O sea, ¿no es cierto?, que va a detectar mayormente los casos sanos en que no haya infección. O sea, si sale negativa, con mayor certeza nos va a decir que no hay infección. ¿Ya? También se ha visto que en la sepsis alcanza valores de 10. Miren ustedes, o sea, si el valor normal es menos, ¿no?, menos de 0.5, y si está elevada, también nos está indicando una sepsis. Por eso es un indicador de infección. Muy bien. Entonces hemos hecho todos nuestros criterios, parámetros clínicos, de laboratorio, ya hemos hablado de las imágenes, ¿no?, en Baltasar. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para clasificar, ¿no?, casos graves, casos leves. Y entonces, la revisión de Atlanta de 2013 ha clasificado la pancreatitis aguda en 3 grupos, como ustedes están viendo ahí. La pancreatitis leve, la moderadamente severa y la severa. Entonces, en la leve, pues no hay falla orgánica, no hay complicaciones ni locales ni sistémicas, que felizmente en la mayoría de casos. Si hay complicaciones locales o sistémicas y o falla orgánica transitoria, o sea, menos de 48 horas, y que se resuelven con el tratamiento, pues entonces esa es moderadamente severa. Pero si hay una falla orgánica persistente, más de 48 horas, o hay complicaciones locales y sistémicas, pues entonces la consideramos una pancreatitis severa, que como ya hemos dicho, está pues alrededor de 15, no más del 20%, ¿no? La mayoría son leves. ¿Y qué importancia tiene clasificar esto? Pues simplemente miren la mortalidad. La mortalidad.
general en todo, juntando leves y severas, como la mayoría son leves, pues la mortalidad total se va a 3-6%. Pero si estratificamos, miren ustedes cómo, ¿no? La severa se lleva 36 hasta 50% se menciona. ¿Ya? Si la necrosis se infecta, miren ustedes hasta el 30%. Si hay falla de órgano, ya hemos hablado ya, 3%. Si falla más de un órgano, va subiendo, ¿no? La mortalidad. Y ahora, las causas de muerte. Las causas de muerte. Miren ustedes, la falla orgánica, ¿no? El signo de respuesta inflamatoria es una causa temprana. Y la causa tardía es la sepsis y la necrosis infectada. Bueno, y finalmente vamos a hablar sobre el tratamiento. Entonces, el paciente debe tener una evaluación completa, integral, hemodinámica, su estado mental y la reacción peritoneal, ¿no? O sea, buscando signos de falla sistémica y también local, ¿no? Reacción local. Y lógicamente, simultáneamente en la evaluación tenemos que hacer adecuadas medidas de resucitación, establecer la volemia, calmar el dolor, la adecuada hidratación, ¿no? Y también tomar los parámetros de laboratorio, que ya hemos hablado del perfil hemático, ¿no es cierto?, bioquímico, el perfil de electrolitos, gases en sangre, etcétera. Tener en cuenta que esto es un manejo interdisciplinario, que va por el gastroenterólogo, el intensivista, el radiólogo y finalmente el cirujano, si es necesario, ¿no? Lo que sí todos están de acuerdo, que si es una pancreatitis aguda, severa, que es en el 20% de casos, ya estamos hablando del manejo interdisciplinario, y básicamente el paciente debe estar en una unidad de cuidados intensivos para un adecuado monitoreo cardiovascular, respiratorio, urinario, ¿no? Muy bien. Si estamos diciendo que un problema es la hipovolemia, pues entonces tenemos que restablecer la volemia, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tener en cuenta la hipoxemia que debemos de tratar. Ustedes saben, la hipoperfusión, ¿no? El shock, entonces trae trastornos renales, neurológicos, ¿no es cierto? Entonces hay que prevenir la hipoxemia. Y dar una adecuada resucitación de líquidos. Se menciona que debe haber una agresiva hidratación inicialmente con una solución salina cristaloide, ¿no? Suero fisiológico. ¿Cuánto? 250 a 500 centímetros por hora. Saquen ustedes la cuenta. 250 en una hora, en 10 horas, ¿cuántos son? 2 litros y medio. En 20 horas, 5 litros, ¿no? 5 litros. Es en promedio, así en forma práctica, 5 o 6 litros, ¿no? Más o menos el promedio que se postula, en promedio. Ojo, tener cuidado con los pacientes renales y cardíacos, ¿no? No vamos a caer un edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces tenemos en cuenta los parámetros de funcionamiento renal o el estado cardíaco del paciente para no sobrecargarlo de volumen, ¿ya? ¿Cuándo se usarían los coloides? En caso de hematocrito menor del 25, ¿ya? Se menciona que puede dar albúmina humana ante una hipovoluminemia menor de 2 gramos por decilitro. Pero en tanto llega al laboratorio, nosotros comenzamos con solución salina isotónica. ¿Qué es sobre la nutrición enteral? Primero, preferible la nutrición parenteral, excepto en aquellos casos que no tengamos disponible la vía enteral, o el paciente no la tolere o no cubre los requerimientos católicos. Pero en general, en la mayoría de casos, se prefiere la nutrición enteral. ¿Por qué? Previene la traslocación bacteriana, ¿no?, del intestino al páncreas, previene las infecciones. ¿Por qué? Porque no hay atrofia de la mucosa intestinal. También se ha visto que disminuye la necesidad de intervenciones quirúrgicas. O sea, el estado nutricional es muy importante. No debemos descuidarlo. No solamente en este cuadro, en todas las intervenciones, digamos, o pacientes operados, muy importante el estado nutricional. Se ha visto con consecuencias, si el paciente va más rápido mejor, disminuye la estancia hospitalaria y también en UCI. Ahora, yendo un poco más a los detalles, ¿sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal? No todos los centros hospitalarios constan con sonda nasoyeyunal, y se ha visto que la eficacia y la seguridad son comparables, ¿ya? Ambos preservan el trofismo de la mucosa intestinal, no se atrofia,
porque está funcionando, se pone en funcionamiento el intestino. Lo que sí, más bien, la sonda nasoyeyunal disminuye el estímulo de la secreción pancreática. Y como estamos en un cuadro de pancreatitis, esta sería una ventaja de la nasoyeyunal sobre la nasogástrica. O sea, si está disponible, preferir la sonda nasoyeyunal. Pero en la práctica las ventajas no hay mayores, fuera de esa, ¿no? Muy bien, ¿qué hay sobre los antibióticos? ¿La profilaxis antibiótica se debe o no? Los estudios recomiendan que no se debe usar como profilaxis, ¿ya? No se recomienda como profilaxis, porque no previene la infección de necrosis pancreática. O sea, des o no un paciente con pancreatitis que todavía no tiene necrosis, no va a haber diferencia si le has dado o no antes, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cuándo debemos dar antibióticos? Cuando vamos a dar antibiótico-terapia, no profilaxis. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando hay una necrosis infectada o infecciones extrapancreáticas. Por ejemplo, el paciente puede estar en la UCI y puede dar neumonía. Está con sonda vesical, una infección del tracto urinario. O hay un problema de colangitis, sepsis, etcétera. Entonces, problemas que ya no están en el páncreas, ¿no? Entonces, así tenemos que hacer tratamiento antibiótico, ¿ya? ¿Y en quiénes vamos a sospechar? En paciente séptico, que tiene falla orgánica, o que no mejora después de los 7 o 10 días de hospitalización. Sigue el paciente, ¿no?, con fiebre, tendencia al shock, y estamos, pese a todas las medidas de reanimación, el paciente no mejora. Si tenemos una evidencia, por ejemplo, de cultivo positivo, ¿no?, una punción aspiración con hoja fina guiada con TAG en el páncreas y nos viene positivo, o acá miren ustedes la secreción toda purulenta que sale de la punción del páncreas, pues ya ni hablar, hay una evidencia de infección, ¿no? Si no tenemos, digamos, una punción con cultivo, podemos usar empíricamente antibióticos ante el paciente séptico. ¿Y qué antibióticos tenemos que penetran la necrosis pancreática? Los carbapenems, ¿no?, imipenem, ertapenem, etcétera, las quinolonas, y finalmente el metronidazol también ayuda contra los anaerobios. Muy bien, ya hemos hablado antes de la CEPRE como diagnóstica, pero hablaremos ahora de la CEPRE como terapéutica, ¿no? La CEPRE como terapéutica, que permite hacer una esfinterotomía, extrae los cálculos y disminuye la mortalidad de las complicaciones comparada en los casos que no se hace esfinterotomía. Entonces, eso es lo que se hace, esfinterotomía, extracción de cálculos. ¿Cuándo se indica? En pacientes con pancreatitis aguda severa, que tengan colangitis, ¿no? Eso puede ser de urgencia. Y en pacientes de riesgo, para hacerles una colecistectomía. Entonces esto nos va a aliviar, digamos, una fuente de un paciente que está con colangitis y que no puede ser operado porque el paciente está en muy malas condiciones. Nos va a hacer bastante provecho extraer el cálculo por una CEPRE, ¿ya? Si no hay colangitis, esta CEPRE se puede hacer en forma electiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya les he dicho, una potencial complicación de la CEPRE es pancreatitis aguda. Recordemos eso, ¿no? Entonces, hay que evaluar bien las indicaciones. Y hemos dejado para el último justamente el tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo vamos a operar una pancreatitis aguda? Como ustedes han visto, de base es el tratamiento médico. Ya eso no deben de olvidarse. Entonces, ¿cuándo vamos a operar? Tiene bien claras las indicaciones. Para tratar las complicaciones locales, que eso lo van a ver ya en otra clase, como ser el pseudoquiste, el absceso, o cuando hay una necrosis infectada, ¿no?, diagnosticada por una punción positiva, ¿no?, guiada con TAC. Y el segundo grupo de pacientes es aquellos en que no hay una buena respuesta al tratamiento médico. Pese al tratamiento instaurado, el paciente sigue en sepsis, sigue en shock, tiene disfunción orgánica múltiple. Entonces, la cirugía va dirigida a drenar todo este tejido necrosado,
¿no?, que está manteniendo la infección. Entonces ya está bien claro las indicaciones. El segundo punto es ¿cuándo debemos de operar? Entonces aquí les traigo una serie de estudios, ¿no? Y ustedes miren, inicialmente miren ustedes, se operaba precozmente. A los 2 días, mira, de iniciar de estar el paciente hospitalizado, se operaba. Miren ustedes la mortalidad cuánto está. Entonces, posteriormente se ha visto que si esperamos, si demoramos, miren ustedes cómo va bajando la mortalidad, ¿no? Cómo va bajando la mortalidad. Pero si seguimos esperando y el paciente no mejora, pues nuevamente la mortalidad va a subir. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a la evolución del paciente. Pero sí está bien claro que no debemos de apurarnos, ¿no? Y esto se está viendo aquí en esta curva, por ejemplo, ¿no? El tiempo de la intervención quirúrgica en días. Entonces, ¿qué pasa? Si operamos rapidito, pues la mortalidad está elevada. Si nos esperamos a que se localice la necrosis, ¿no es cierto?, para hacer una mejor operación, va a bajar la mortalidad, ¿no? Muy bien, entonces, conclusión, la cirugía temprana empeora el pronóstico, aumenta la mortalidad, ¿no?, y aumenta el número de operaciones. Ahora, en los pacientes estables que tienen necrosis infectada, ¿no es cierto?, entonces se puede hacer drenaje quirúrgico, radiológico y endoscópico, por lo menos esperar unas 4 semanas. ¿Por qué? Porque se disminuye la inflamación retroperitoneal, está más demarcado, mejor demarcado el tejido necrótico, entonces permite retirarlo más fácilmente, ¿no? Está más organizado, si ustedes quieren. De todas maneras, ya, entonces tenemos que esperar un promedio de 30 días a que se localice la necrosis. Pero entonces, o sea, recuerden ustedes que todo esto son guías, orientaciones, no son parámetros absolutos. O sea que la pancreatitis nunca se debe operar rapidito. Hay ciertos casos en que sí hay que operar de urgencia. Por ejemplo, cuando se hace un síndrome compartamental como complicación de la pancreatitis aguda. ¿Qué es esto? Producto de la inflamación severa en el abdomen, entonces el edema, ¿no?, aumenta la presión intraabdominal. Y esto, cuando pasa de 20, es un síndrome compartamental. ¿Qué problema tiene? Disminuye el retorno venoso, el paciente cae en shock porque está comprimida la vena cava inferior. Disminuye la perfusión renal, hay insuficiencia renal por este aumento de la presión dentro del abdomen. Y por último también puede haber disminución de la perfusión intestinal y puede aumentar la necrosis ya no solo en el páncreas sino en el intestino. Entonces, en ese caso hay que descomprimir el abdomen con una cirugía de urgencia. Otro caso es, producto, digamos, de la lisis de tejidos por el proceso inflamatorio y enzimático, puede perforarse el intestino. O producto de la activación de la cascada inflamatoria puede haber trombosis también, ¿no?, infarto intestinal. Esa es otra indicación. Y finalmente, recuerden ustedes cuando hablamos de la elastasa, ¿no?, que se relaciona a los vasos sanguíneos, hemorragia, o puede producirse un sangrado pseudoaneurisma. Entonces son casos pues severos que requieren intervención rápida, solamente en estos casos. Muy bien, hablaremos brevemente sobre las modalidades de tratamiento quirúrgico. Tenemos la cirugía convencional o la cirugía laparoscópica actualmente. Tenemos también los drenajes que pueden ser percutáneos o endoscópicos. Como ven, es multidisciplinario también el tratamiento, intervencionista, si ustedes quieren. Entonces, resumiendo, cirugía convencional, cirugía laparoscópica, radiología intervencionista y la endoscopía. Ahora, la elección de la técnica, ¿no?, y el subsecuente manejo postoperatorio depende de cada caso y la experiencia, ¿no?, en el centro hospitalario. Entonces, cada uno hace en lo que mejor está preparado para brindar lo mejor al paciente. Muy bien, hablaremos sobre el drenaje mínimamente invasivo, ¿no?, la radiología intervencionista, por ejemplo.
Es preferible en casos de necrosis infectada, es preferible a los procedimientos abiertos. ¿Por qué? Porque hay menos contaminación. Si hacemos un drenaje de un absceso, por ejemplo, vía abierta, puede haber complicaciones de la herida operatoria, etcétera, ¿no? En cambio, si lo hacemos por una punción mediante la radiología intervencionista, va a haber menos problemas, ¿no? Pero cuando el absceso es muy grande, puede recurrir este absceso. Ya lo van a ver ustedes en las complicaciones de la pancreatitis aguda. Simplemente aquí estamos mencionando, ¿no?, los procedimientos. Muy bien. ¿Qué hacemos con la pancreatitis aguda biliar? O sea, aquellas en las que se ha encontrado litiasis, ¿no? Litiasis. Y en algunos casos puede también coledocolitiasis, ¿no? Entonces, si es un caso leve de pancreatitis, se recomienda que la colestectomía se pueda hacer entre 2 a 4 semanas. Es decir, antes de que el paciente sea dado de alta, pues ya sale operado. En casos leves, que como ustedes ven, la mayoría son, ¿no?, el 80%. Ahora, si el cuadro es severo, entonces hay que esperar que el cuadro haya remitido, el cuadro de la pancreatitis aguda, el paciente se encuentre estable y entonces podemos hacer una colecistectomía. ¿Por qué? Porque si el paciente ha hecho su pancreatitis y tiene cálculos en la vesícula y se va de alta, existe el riesgo de que haya una pancreatitis recurrente con muchas posibilidades de que este segundo cuadro sea más grave al anterior. Entonces tenemos que estar atentos a este problema. Se recomienda también, con el caso de pancreatitis biliar, tomar una colangiografía intraoperatoria para descartar de que haya cálculos, ¿no?, o mayormente microcálculos que hayan producido la pancreatitis aguda. Y de acuerdo a los hallazgos se podría proceder a una exploración de vías biliares. O si no, hacer una CEPRE, en este caso es electiva, no es de emergencia, ¿no?, para extraer los cálculos. O sea, hacemos una colestectomía, tomamos la colangio y si hay cálculos tenemos la opción de hacer la exploración de vías biliares o una CEPRE ulteriormente. De esta manera prevenimos que haya una pancreatitis recurrente en el paciente. Vamos a hablar ahora del tratamiento quirúrgico convencional. Para eso tenemos, miren, los diversos tipos de incisiones. Podemos hacer una incisión mediana supraumbilical, una subcostal bilateral o la de Chevron llamada, ¿no? Dependiendo de los hallazgos también puede ser una mediana supra o infraumbilical, ¿no? Cada vez menos se usa la paramediana derecha, ¿no? Se prefieren actualmente las incisiones medianas. Estamos hablando de cirugía convencional. ¿Cómo llegamos al páncreas? Por la vía del gastrohepática, ¿no?, el epíplo menor, la vía gastrocólica, que es la más directa, y la inferior, que es la transmesocólica, ¿no? La vía más frecuentemente empleada es la gastrocólica porque casi directo caemos sobre el páncreas, ¿no? Separamos el estómago hacia arriba, el colon transverso hacia abajo, gastrocólica por eso, ¿no? Y aquí exponemos la celda pancreática para trabajar sobre el páncreas. ¿Y qué técnicas tenemos?, ¿no? En primer lugar diremos qué procedimientos. Una vez que hemos llegado al páncreas, lo que más frecuentemente se hace es la necrosectomía. ¿Qué cosa es? El retiro del tejido necrótico. Es lo más frecuente. ¿Qué más se puede hacer? Resecciones parciales, subtotales o totales del páncreas, que son menos frecuentes. Lo más común es que se haga necrosectomía. Ahora, ¿cómo hacemos, no? Tenemos el tratamiento convencional, que ya va a ser la necrosectomía que hemos mencionado. Se le deja DREN, ¿no? Drenaje cerrado quiere decir eso. Y se hace reintervenciones según la evolución clínica. Si el paciente vuelve a hacer fiebre, se desmejora, tenemos que abrirlo de nuevo. Es un método que actualmente se emplea poco. El segundo es el de Bradley, que es hacer una laparostomía, o sea, dejar el abdomen prácticamente abierto para observar la evolución del paciente, ¿no? Y se hace necrosectomías cada 48 72 horas. Y la herida pues queda con un defecto, con una cicatrización por segunda intención. También es poco usado en nuestro medio, lo menos no. Solamente se los menciono para que tengan conocimiento. Y entonces, ¿cuál es lo más usado? Pues el tratamiento cerrado o de Beger, que consiste en la necrosectomía, hacer un drenaje con irrigación o lavado continuo. ¿Qué permite el lavado continuo? Pues remover el tejido necrótico y evitar que se acumulen colecciones,
no hace un lavado continuo de la celda pancreática, tratamiento de Beger, y es cerrado, no se deja el abdomen abierto. Acá tienen entonces un poco más de la técnica. La colocación de los drenes en la transcavidad. Hay en el flanco derecho va a drenar cuerpo y cola. Y en el flanco izquierdo drena la cabeza del páncreas. Y entonces miren ustedes, hay un catéter de irrigación y otro drenaje de salida, ¿no? Y esto se conecta a cloruro de sodio y continuamente las 24 horas se está lavando la celda pancreática. También se debe manejar los drenes, o sea, se va permeabilizando para evitar la obstrucción de los drenes, ¿no? Y aquí están viendo verificando la permeabilidad de los drenes. Entonces, tomando estas medidas, los pacientes evolucionan bien. Y aquí tengo un estudio que realizaron nuestro servicio. Se agruparon 2 pacientes, ¿no?, con la técnica que no se hace lavado, o sea, la técnica clásica, drenaje cerrado, y el grupo que se hace con la técnica de Beger, ¿no? Estuvieron distribuidos adecuadamente, ¿no? No hubo diferencias estadísticas en la estratificación de los pacientes, ¿no? ¿Y cómo evolucionaron? Miren ustedes, en el grupo A, que no se hizo lavado, evolucionaron 90% con complicaciones. En el grupo B, que sí se hizo lavado, miren ustedes, el 72% hicieron complicaciones, pero miren ustedes, sin complicaciones, el 27, casi el 28%, versus al 5% en el otro grupo. Por lo tanto, sí ha habido una diferencia clínica, como ustedes están apreciando, más estadísticamente no fue significativo, pero sí, como ustedes ven, clínicamente sí hubo diferencia, ¿no? Muy bien, esto sería todo y muchas gracias por su atención.